Vamos a ir a la palabra de Dios en este día. Gloria al Señor. Por favor, mis hermanos, acompáñenme a el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Gloria a Dios. He hablado de esta historia bíblica, pero como un apoyo la he tomado. Nunca he iniciado quizás predicando de ahí, pero esta semana meditaba acerca de este tema. Ha estado quizás por el ambiente que hemos tenido, ¿verdad? Hemos recibido mucha palabra acerca de la muerte y eso continuado en mi mente. El Señor me ha seguido ministrando este tema, gloria a Dios, y hoy vamos a meditar acerca de las decisiones y acciones que afectan o benefician nuestro futuro eterno. Amén. Decisiones y acciones que afectan a nuestro futuro eterno. Y en el verso 19 vamos a empezar a leer. Gloria a Dios. Capítulo 16 del Evangelio de Lucas, verso 19 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que se quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Amén. Señor, gracias le damos por esta palabra. Rogamos, Dios, que usted nos ministre, nos llene, nos sature, nos edifique, nos bendiga de una manera muy especial para salir llenos de este lugar, Señor. Padre, que mis labios, mi boca, Señor, se llenen de verdad, se llenen de justicia por su palabra bendita, Señor, y sea de bendición a todos mis hermanos, aquellos que también, Señor, en las redes sociales nos sintonizan a esta hora. Padre, en su nombre proclamamos victoria y bendición. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amados, todos hemos tenido un momento para tomar una decisión que trasciende a nuestra vida, ¿verdad? Hay decisiones, hermanos, pequeñas, otras más grandes, importantes, las cuales le dedicamos más tiempo, ¿verdad? Pensando, analizando, hermano, argumentando qué puede o no puede ser de provecho para nuestras vidas. Pero tenemos el problema, tenemos la situación enfrente y hay que resolverla. Y para ello necesariamente tenemos que pensar y tomar
una decisión. Gloria a Dios. Al momento, ¿verdad?, de casarse, al momento de meternos en un problema, ¿verdad?, de un crédito, hermano, hay que meditar. Muchas decisiones importantes en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra vida espiritual. Amén, bendito Dios. Pero todo lo hacemos por la facultad de la voluntad que cada uno de nosotros tenemos. Si no tuviésemos, hermano, esa facultad de la voluntad, no sabríamos decidir. Amén. Y las acciones fueran erráticas. Pero tenemos la voluntad, el uso de razón, que nos permite pensar, analizar las cosas y buscar la mejor decisión para provecho. Siempre va a ser para provecho. Amén. Por lo cual yo meditaba, amén, entre este hombre rico que no se le da nombre, pero al pobre sí se le da nombre. Usted me podrá decir y podemos argumentar, es que era un nombre común, ¿verdad? Y cualquiera podía tener ese nombre, no importa, ¿verdad? Al contrario, creo que adorna más al pobre con ese nombre. Bendito Dios. Las decisiones de ambos, hermano, por separado, individualmente, lo fueron llevando al futuro, ¿verdad? Decidieron en un momento, hermano, a dónde pasar ellos la eternidad. No se crea, el rico también tuvo tiempo de meditar, ¿verdad? El rico, hermano, en un momento de su vida, algo le pudo llegar, ¿verdad? Y analizar, pero él quizá, hermano, en la abundancia, en la opulencia en que vivía, empezó a rechazar de su mente las decisiones que le habrían de dar un futuro lleno de esperanza. Amén. ¿Por qué razón? Porque decidió vivir el presente. Tuvo la acción y la voluntad, hermano, de disfrutar de todo lo que él tenía. Y según la Biblia, era un hombre muy rico, ¿verdad? Que vivía con esplendidez. Vivía cómodamente, comía y se vestía, hermano, de la mejor manera. Quizá esa fue la razón y el motivo por no meditar, hermano, acerca de la decisión importante, más grande de su vida. No le prestó atención. Amén. Y decidió vivir el momento. Cada ser humano en su estado, hermano, de voluntad propia, tiene la posibilidad de decidir dónde morar eternamente. El pobre, como decía, visitábamos el hogar de una hermana que había partido con el Señor y fuimos a consolar a sus hijas, a su familia, con el hermano Douglas allá en Utla. Y el Señor me traía esto a la mente acerca de Lázaro, amén, de que fue recibido por ángeles, dice. Mas sin embargo el rico dice que fue sepultado, así de llano. El escritor Lucas le pone, el pobre dice fue llevado por ángeles, pero el rico dice fue sepultado, así simplemente. Y yo meditaba en eso y le compartía a la familia de esta dama que había partido, diciéndole, ¿verdad?, que ella había coronado su carrera, que había alcanzado victoria, hermano, en la decisión que había tomado mucho tiempo atrás, porque según me dicen sus hijas, ellas ya habían crecido en el evangelio, por lo cual esta dama, su esposo, juntos habían luchado una vida entera, hermano, en el evangelio, y seguramente habían coronado en victoria, ¿verdad? Con toda libertad uno puede decir, gloria a Dios, que están en la presencia del Señor, están descansando, están esperando la última trompeta. Pero les decía también de que esta dama, Lázaro, hermano, por su condición, había tocado más el mundo espiritual. En cambio, el rico, hermano, por la abundancia que tenía, nunca había meditado y pensado en lo que estaba más allá de esta vida, sino que se había conformado, hermano, con todo lo que tenía. Y en su mente nunca pensó morir, ¿verdad? Y si iba a morir, según él, iba a tener tiempo de arreglar su vida.
Lo triste fue que un día cualquiera, placentero, ¡pum!, cayó muerto. También Lázaro, se nos dice, murió. Algunos dicen que esto es una parábola, pero en la Escritura no encontramos de que se diga que es una parábola. Por lo cual yo me inclino más a que fue una enseñanza de la vida real que el Señor Jesús quiso darnos a todos sus discípulos. ¿Para qué? Para que nosotros meditemos en ese mundo espiritual que desconozco, que no sé cómo llegar, qué es lo que vale ahí, qué es lo que más prevalece ahí. Pero en mi humanidad y en su humanidad, mi amado, nunca hemos tocado lo espiritual. Porque en lo material, hermano, imposible que pensemos en la muerte. Pero Lázaro, por su enfermedad, por su pobreza, la carestía en que vivía, la humillación en que permanecía, quizás fue motivado, fue llevado a meditar más en lo espiritual, en el mundo que le esperaba, y empezó a decidir, a prepararse para ese momento, a meditar qué es lo que vale allá después de la muerte, qué es lo que tiene valor allá después de la muerte. Y usted y yo, hermano, tomamos la mejor decisión el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, porque Él ya murió por mí y resucitó por mí para llevarme en ese proceso de la muerte y darme descanso después de que usted y yo cerremos los ojos. Tenemos una garantía de descanso hasta después de la resurrección de todos los muertos. Pero este rico no, vivió en esplendidez, hermano, comía tranquilamente, no tenía cuidado de que aquel estaba pasando necesidad, lo veía pero no le importaba porque nunca había sufrido eso. No sabía lo que era tener llagas, no sabía lo que era aguantar hambre, no sabía lo que era pasar humillado en la puerta esperando las migajas que se le cayeran a alguien. Mendigar, nunca lo había pasado. Por lo cual todo eso lo había separado de ese mundo espiritual. Y sus decisiones fueron, hermano, a base de lo que él tenía. Lamentablemente, cuando él muere, dice que despierta en tormento, en una llama de fuego. Quiere decir que este hombre, hermano, sabía, ¿verdad? Pero no había decidido qué era lo mejor para él. Mientras el hombre tiene vida, tiene la oportunidad de decidir. Cuando el hombre muere, es imposible que decida aceptar o salir de ese lugar. Ya no hay posibilidad alguna. Yo quisiera tocar, hermano, algunos pasajes de la Biblia que nos ayuden a meditar en esta decisión trascendental que hemos tomado, de recibir el regalo de vida, de dar, hermano, esperanza a nuestra alma, que más allá de la muerte alguien nos está esperando para conducirnos a ese descanso eterno. Eclesiastés capítulo 9, vayamos a la Biblia, hermano. Gloria a Dios. Libro de Eclesiastés capítulo 9. Yo quizás había cometido el error, usted tal vez también lo haya tenido de esa manera que decimos siempre, ¿verdad? Mientras hay vida hay esperanza, así dice la Biblia. A veces nosotros repetimos cosas que no sabemos, ¿verdad? Literalmente no lo dice así la Biblia, pero en este capítulo 9 de Eclesiastés da esa idea. Mire, el verso 4. Aún hay esperanza para todo aquel
que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Pareciera que el versículo nos está diciendo de que una vez que el hombre muere, termina todo. No, nos está diciendo que ya no hay esperanza, que ya no hay oportunidad, y que la decisión de todo hombre que lo lleve a un futuro glorioso y eterno es cuando tiene vida. Mientras están, dice, entre los vivos. Y Dios es un Dios de vivos, no de muertos. El que está fuera de Cristo Jesús está muerto en delitos y pecado. Pero Dios nos trajo a esta vida por este glorioso evangelio para que supiéramos y tuviéramos la oportunidad de decidir a dónde morar la eternidad. Mientras vagamos en el mundo, llenos, hermanos, de vicios, llenos, hermanos, de intereses materiales, difícilmente pensábamos que íbamos a morir. Amén. Pero el Señor nos trajo a esta vida espiritual para que cada día recapacitemos y hagamos, hermano, acciones justas que nos lleven con seguridad a ese lugar de descanso. Porque este rico ni decidió dónde morar eternamente, ni tampoco hizo acciones que glorificaran al Señor, sino que vivió egoístamente, solo para él, pensando para él. No vio la necesidad de los demás, no se compadeció del que sufría, hermano, gloria a Dios, y eso lo llevó a un lugar de tormento. Pero mientras vivamos, tenemos esperanza. Mientras estemos entre los vivos, hermano, hay esperanza. Hay la oportunidad de meditar, de pensar, gloria a Dios, y hacer mérito, hermano, para que esa vida eterna, hermano, no se aparte de nosotros, sino que hagamos mérito para entrar al reino de los cielos. Dios, hermano, a través de Moisés, ministró al pueblo, le enseñó, hermano, de una u otra manera, gloria a Dios, que la tierra prometida, hermano, estaba llena de grandes bendiciones y que ellos corrían el peligro, el riesgo, hermano, de apartarse por la abundancia que aquella tierra tenía, hermano, de su Salvador. Dios siempre ministra a su pueblo que lo más grande que Él nos puede dar, hermano, es la salvación de nuestra alma. Amén. Lo material sí es una bendición de Dios, pero que eso no sea un obstáculo y que no se vuelva, como Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 6 de la primera carta, hermanos, como el lazo del diablo, la riqueza. Hermano, que el amor al dinero no nos estorbe en nuestra vida y en nuestra decisión y en nuestras acciones, para que en aquel día que usted y yo seguramente moriremos, tengamos la seguridad de ir al descanso y no al tormento. Pero miren lo que sucede con el pueblo de Israel. En el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, del 15 en adelante, le leo, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar por posesión de ella.
Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra cuando vayáis pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tu día, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Mire, Moisés inspirado dice, llamo como testigo a los cielos y a la tierra, que he puesto delante de ustedes, le dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, escoge. Como que en el mundo espiritual, hermano, que usted y yo vivimos a través del evangelio, se nos abre el entendimiento y podemos discernir qué es lo que más conviene. ¿Qué es lo que más conviene? ¿Y qué es lo que más nos conviene a nosotros? Bueno, portarnos bien, guardar su palabra, vivir conforme a su voluntad, caminar rectamente, hermano, ser justos, ser santos, ser verdaderos, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos ministra, nos enseña, y su Santo Espíritu, hermano, nos da la capacidad de comprender. Pero cuando estamos débiles en la fe o cuando estamos muertos en el mundo espiritual, no atendemos eso. ¿Qué es lo que atendemos cuando estamos muertos espirituales? A la carne, a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque vemos de que aquí hay provecho, vemos de que aquí hay disfrute, vemos de que aquí hay entretenimiento. La carne a usted toda esta semana le estuvo diciendo, hay vigilia, te vas a quedar. Mira que estás cansado, has trabajado duro esta semana. ¿Acaso no les habló la carne? La carne habla y quiere ministrar y administrar nuestras mentes. Pero usted fue espiritualmente vivo y entendió que este es el lugar que le conviene. ¿Por qué razón? Porque aquí iba a tener la oportunidad de orar, hermano, un poquito más de lo que ora en su casa. Aquí iba a tener la oportunidad de meditar en la palabra un poquito más de lo que medita en la casa. Aquí iba a poder adorar a su Dios un poquito más de lo que adora en su casa. Entonces dijo, no es doble culto, es doble oportunidad. No lo ve como una carga, sino que lo empieza a ver, hermano, como un provecho personal, espiritual, para poder tener una mejor relación con Dios. Porque esto le va a ayudar, hermano, en un futuro glorioso. Bendito Dios. Pero el que está débil en la fe obedeció. Dijo, es cierto, he trabajado toda la semana, Dios me entiende, así que me voy a ir a dormir. ¿Preguntaron, me puedo ir? No, no preguntaron. Que Dios los bendiga, pasen buenas noches. Gloria a Dios. Porque lo espiritual, hermano, es duro, no es cosa fácil. Pero tenemos la oportunidad de meditar. Moisés les dice, oigan, miren la tierra. Esa tierra les va a producir al 100 por 1.
Y Dios les pone un día, hermano, a ellos. Y les dice, van a guardar el séptimo día. ¿Por qué razón? Si no les establecí un día, trabajaban los 7 días. Como muchos de nosotros, ¿verdad? No tienen ni un día para la familia. No tienen un día para el Señor. No tienen un momento, hermano, de descansar de su cuerpo. Porque están viendo lo material. Sí, no, pero es que allá en el invierno. Pero el Dios que le provee en el verano es el Dios del invierno. Antes que aplauda, le voy a aclarar algo. Si usted entre la semana tiene 3 días que no ha trabajado, yo comprendo, yo entiendo que el lunes, martes, miércoles, por causa de la lluvia o por cualquier otro motivo, usted no trabajó y tiene la oportunidad de trabajar mañana, domingo. Yo lo comprendo perfectamente. Pero trabajó los 6 días hasta ahora. Y que vaya a trabajar mañana. Eso no es necesidad. Eso se llama avaricia. Avaricia. Gloria a Dios. Y en el capítulo 12 de aquí de Lucas, se nos habla la historia, hermano, de un hombre que trabajó, dice, y se le dio la cosecha en grande. Usted la conoce perfectamente. Y él le habló a sí mismo y dijo: alma mía, gózate, come, bebe. Mira, muchos días tienes para estar saciado. Tenía lleno todos los graneros. Tuvo la oportunidad ese hombre de decidir. Sí la tuvo. No me digan que no. Porque allá en el trabajo el Señor mandó a alguien a predicarle. A través de la televisión, a través de la radio, el mensaje llegó. El problema es que no tuvo tiempo para meditar en lo que le convenía espiritualmente, sino lo que le convenía materialmente. No, tengo que trabajar, voy a luchar, voy a llenar esto. Y aquí y allá, y montó unos graneros y llenó aquellos graneros y se habló y dijo: alma mía, come, bebe, que tienes para mucho tiempo. Y se oyó la voz de Dios y dijo: necio, si hoy piden tu alma, ¿qué recompensa darías de ella? Pero antes de que se nos habla esa historia, el Señor Jesús estaba hablando de 2 hermanos que anhelaban una herencia. Y que el Señor le dice, que vino al Señor Jesús y le dijo: mira, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y el Señor le dijo: ¿alguien me ha puesto de juez para ustedes? ¿Alguien me puso como partidor de la herencia? No. Entonces le empezó a hablar a través de parábolas y de enseñanzas para ver qué decisión tomaba aquel hombre. Que le dijo: ¿acaso, le dice, los pajaritos no se venden por 2 cuartos? Mucho más valen ustedes que aquellos pájaros. Y le habló de los cuervos que no trabajan, que no cosechan y que Dios los alimenta, poniéndole de ejemplo esos pajaritos indefensos, pero que no se van a dormir sin que Dios les dé de comer. Estaba hablando de su avaricia, diciéndole: no te preocupes de lo terrenal, decide por lo espiritual. No me metas en tus problemas materiales, sino que si quieres que yo te ayude, te voy a ayudar, pero para que tomes la mejor decisión. Y el Señor entonces agrega esa enseñanza de ese hombre que trabajó grandemente por lo material, pero que a la medianoche llegó la voz y le dijeron: es tu hora, vas a morir, ¿estás preparado? ¿Has decidido por lo espiritual? Lamentablemente no había decidido por lo espiritual. Y el pueblo de Israel, hermano, estaba en esa situación. Y Moisés se pone llamando
al cielo y a la tierra como testigos y diciéndole: escoge por la vida. Les animaba, les exhortaba diciendo: escoge por la vida. Como yo en esta noche, yo le digo, hermano, escojamos y decidamos y accionémonos por aquello que tiene recompensa para vida eterna. Esfuércese, luche, pelee por aquello que tiene peso de gloria de vida eterna. Anímese a decidir y a tomar su decisión, hermano, y a no moverse. Porque es fácil también poner la mirada en la vida de los impíos, de aquellos que prosperan, de aquellos que comen con abundancia, de aquellos, hermanos, que andan de mujer en mujer, de aquellos que hoy se emborrachan, mañana se emborrachan y tienen el dinero suficiente para hacerlo todo. En el capítulo 73 encontré una enseñanza de vida para todo el creyente cristiano, hermano, que muchas veces miramos a esa gente impía y la envidiamos y decimos: qué vida la de esa gente. Pero yo en el evangelio, pobrecito de mí. Sí, pobrecito de usted, porque estando en Cristo, hermano, se siente derrotado. Teniendo la oportunidad de tener victoria, se siente como el más vil de los hombres. Pobrecito de usted, no hay esperanza si piensa de esa manera. Miren lo que nos enseña el salmista. En el 73:1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Qué testimonio más terrible y qué clase de humildad la de este hombre, reconocer lo que solamente había dentro de su corazón. Nadie lo sabía, pero dice que él por poco se resbala, por poco tuerce el camino y empieza a renegar del evangelio. No, continúa. En el verso 4 dice: porque no tienen congoja de su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Quiere decir que este hombre, hermano, analizó a los soberbios de su época, los miró atentamente y dijo: qué barbaridad esa gente. No tienen congoja de que un día van a morir, no se preocupan, no toman decisiones para el futuro, sino que toman decisiones para su presente, y pues su vigor está entero, no se enfermaban, no tenían problemas, hermano, de estar orando ahí por su esposa, por sus hijos, por causa de una enfermedad. No tenían ningún problema de esos. Y luego dicen: no pasan trabajo como los otros mortales. Dice que con creces, hermano, logran todo lo que se proponen. Y por eso se coronan, dice, de soberbia. Nosotros hemos envidiado a esa gente. Hemos puesto los ojos, hermano, en esos jugadores de fútbol. Hacen una temporada buena y se llevan millones. Y empiezan a vivir en casas de lujo, inteligentes, construidas especialmente para ellos. Viven, hermano, rodeados de ropa de marca siempre,
hermanos, en carros de modelo, de lujo, que no valen $50,000, sino que estamos hablando de millones, que algunos de ellos se los personalizan, ¿verdad? Y ahí salen con sus lentes, hermanos, conduciendo, y decimos: ay, ¿por qué no fui bueno para el fútbol? Quizás el fútbol lo lleve al infierno. Dice: ¿por qué no fui un cantante famoso? ¿Por qué no descubrieron en mí un talento de actuación y ahora fuera famoso y rico y viviera allá donde viven esos millonarios? Pero todo eso, hermano, no les permite a ellos tomar decisiones para el futuro, sino que los enceguece creyéndose que van a ser eternos. Y ahí ve todos los viejitos ya, hermanos, ya para dar el golpe, pero arrogantes, orgullosos, prepotentes y soberbios, creyendo que la muerte los va a respetar. Y se dan cuenta un día que mueren y aparecen una llama de tormento. Tuvieron la oportunidad, pero desecharon la oportunidad. No decidieron, hermano, con la mirada en el cielo, pidiendo la voluntad de Dios, sino que escuchando la carne y viendo todo lo que poseían. Les limitó en su decisión y empezaron a actuar egoístamente, viviendo solamente para sus deleites. En los versos que continúa el 10 dice: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Sin ser turbados por el mundo. Quizás ellos nunca van a pasar las necesidades que nosotros vemos el fin de mes para pagar la renta, hermano, para cubrir la necesidad de nuestros hijos. Yo veo, y cuando oigo: la casa de fulano vale 40 millones. Señor, yo solo necesito 1 o 2 millones para construir el templo. Y esos impíos, hermano, tienen elevador en su casa, tienen piscina afuera. Y si está haciendo frío, la ponen a calentar el agua y se bañan también en invierno. Nadan. Le dicen a las luces: enciéndete, a la tele apágate, quiero oír esto o lo otro. Viven en un mundo de fantasía, pero les enceguece y les entorpece para tomar la mejor decisión de sus vidas, que es vivir la gloria del Señor. Bendito Dios. Mire cómo el salmista recapacita de haber permitido pensar y permitir que sus pies empezaran a caminar y por poco resbalarse. En el verso 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y ha lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. ¿Entendió eso? El salmista, un hombre justo, un hombre de Dios, empezó a pensar y a decir: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. El creyente, cuando ve todas estas cosas, dice: en vano, es que Dios no me bendice, es que Dios no me prospera, en vano le sirvo, en vano vigilo, en vano ayuno, en vano oro, y la enfermedad no se va, y el problema no se quita, y no prospero, no abundo en lo que yo quiero.
Eso viene porque somos seres humanos. Y es más fácil poner la mirada en los arrogantes, en los impíos, que poner la mirada en la humildad, en la mansedumbre y en la obediencia del Señor. Cuando estamos vivos pensamos en el sacrificio de Cristo, el esfuerzo que hizo Cristo, y eso nos motiva. Pero cuando estamos débiles y muertos en la fe, hermanos, ponemos la mirada en aquellos que prosperan y que no honran a Dios. Y que muchas veces queremos ser como ellos. El salmista dice: en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Alguien se ha sentido así en esta semana, en estos meses? No ha dicho nada, pero lo ha pensado. Que ha visto a su vecino que no pasa necesidad, al contrario va de aumento en aumento. Dice: Señor, pero esa gente ni va a la iglesia, no se congrega, no se esfuerzan por vivir justamente delante de tus ojos. ¿Y cómo los prosperas, papá? Pero ha sido nuestra humanidad renegándose y queriendo, hermano, estorbar nuestra decisión que hemos tomado y las acciones que estamos haciendo, hermano, para honrarle al Señor. Y nos habla y nos dice: en vano estás trabajando, José. En vano estás trabajando, María. No te está viendo bien, no está trayendo bien. Mira, recapacita. Quizás el evangelio no es para ti. Vuélvete al mundo. Disfruta la vida ahora que eres joven. Todavía tienes para disfrutarlo. Momento, haga un stop. Pregunte cuál es el camino y vuélvase al Señor en esta mañana. No deje que sus pies se resbalen, que caigan de la gracia de Dios. Aleluya. El verso 16 es importante que lo leamos. Dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando gloria a Dios, allá en el trabajo lo sintió, en el carro lo meditó, cuando llegó a la casa, hermano, iba cargado de esos pensamientos. Pero dice que entrando en el santuario de Dios, donde nos rendimos, donde recibimos nueva fuerza, donde el Señor nos ministra, donde el Señor nos empieza a limpiar desde la cabeza hasta la planta de los pies, donde empieza el Señor a arrancar la avaricia, la soberbia y el orgullo, cuando el Señor empieza a hacer su obra extraordinaria y a secar los frutos de la carne y a avivar los frutos del Espíritu, es en el santuario de Dios. Cuando usted se sienta de esa manera, no se quede en la casa, no se vaya de visita. Mire, venga al santuario de Dios y dígale exactamente cómo se siente. No le encubra nada. Dígale: Señor, estoy débil en la fe, me está arrastrando la carne. He visto que no me sostengo aquí en este pecado. Siento que ya no puedo. Y si usted no hace algo hoy, yo me voy a morir. Una confesión, sacando el hombre interior que está allí todo marchito, todo muerto, y permitiéndole al Espíritu que empiece a ministrar vida. Como fue en aquel día de los huesos secos, y secos en gran manera, dice Ezequiel 37, de que Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán todos esos huesos? Jehová tu Dios, Jehová Dios, tú lo sabes. El profeta no se atrevía a decir: sí, Señor, esos tienen vida.
porque los veía como que ya no querían adorar. Los veía todos tiesos ahí, hermanos, que ya no oraban. Los veía quietos cuando eran activos en la obra de Dios. Y el profeta dice: ay, Señor, yo creo que ya están muertos. ¿Por qué? Porque están secos en gran manera. Pero no se atreve a decirle están muertos, sino que se atreve a decirle al Señor: Señor Jehová, tú lo sabes, porque en Jehová hay esperanza. En Jehová nuestro Dios, hermano, está el hacer, el querer por su buena voluntad. Y cuando Él nos ve de esa manera, hermano, no nos va a terminar de matar, sino que va a decir: Espíritu, sopla de los cuatro vientos. Y por eso en esta noche nos hemos quedado aquí, porque teníamos días de no buscar al Señor. Nos sentíamos todos tiesos para adorar al Señor. Nos sentíamos, hermanos, paralíticos para activarnos en la obra de Dios. Pero hoy es el día que vamos a recobrar vida. Hoy es el día que volvemos a renacer, a fortalecernos en el Espíritu. Aleluya. Y a decirle al Señor: aquí estoy, papá, medio muerto, pero espero que tu palabra me dé vida en el día de ahora. Aleluya. Hasta que entré, y entrando en el santuario de Dios, dice: comprendí el fin de ellos. ¿De quiénes? De los impíos, de los soberbios. Aquí se me reveló de que la riqueza no es para siempre, que los lujos no son para siempre, que la vida con esplendidez se acaba. Por muchos millones que tienen, no compran un día más de vida del que se les ha establecido. Son soberbios, nos miran de lejos, tiran migajas. ¿Sabe que este hombre rico llegó al infierno y creyéndose superior a Lázaro? Porque le da una orden a Abraham. Manda, le dice, como que tuviese facultad. Manda ¿a quién? A Lázaro. ¿Por qué menciona a Lázaro? Porque lo vio mendigando en la calle, lo vio desnudo, lo vio necesitado. Y dijo: es que yo sigo siendo rico aquí. ¿Rico de qué? De pena de muerte. Manda a Lázaro que se muesque su dedo en agua y que refresque mi lengua. Con altanería y atormentado en una llama. Por eso es que Abraham le dice: hijo, en tu vida tuviste tus bienes, ¿te acuerdas? Que no permitías que este pobre entrara a tu casa. ¿Cómo es que ahora lo andas mandando? ¿Te acuerdas de que se te predicó y no fuiste humilde para reconocer a Cristo como tu Salvador? Pero dice que el salmista estuvo allí, pero dice: entrando al santuario, entendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertare, menospreciarás su apariencia. Gloria a Dios. El siguiente versículo 21 dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo. La palabra torpe, aunque suena duro y ofensivo, significa alguien que está atontado, alguien que anda buscando algo y teniéndole enfrente
no discierne qué es lo que está buscando. El salmista dice: tan torpe era yo, que teniéndote a ti, quería el bien de ellos, quería la amistad de ellos, quería ser como ellos, quería vivir como ellos, quería vestirme como ellos, quería comer como ellos. Y él dice: tan torpe era yo. Porque uno recapacita, hermano. Dice: estuve a punto de dejar 3, 5, 10 años en el evangelio por una aventura, por un trago de alcohol, por una noche de placer. Expone su vida espiritual. ¿Saben por qué? Porque ciertamente nos entorpecemos, nos deslumbra la vanidad de este mundo. Cuando oímos las campanitas y vemos la lucecita en el mes de diciembre, hermano, como que nos llama, como que nos atonta ese ambiente de supuesta paz y hermandad, y queremos ser como ellos. Con razón el salmista, cuando recapacitó, dice: tan torpe era yo, que no necesito diciembre para ser feliz, que no necesito las lucecitas, ni los villancicos, ni nada de esa fiesta para yo ser feliz. Tan torpe era yo, que no necesito el placer de la carne, que ahora el Señor me ha libertado y me ha dado una vida llena de esperanza y de gloria. Pero en ese momento de vanidad, mis pies empezaron a resbalar y por poco tuerzo mi camino. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Qué palabra esa, hermano? Algunos se van a ofender. ¿Cómo va a comparar con una bestia? Pero a veces las bestias han resultado más inteligentes que aquellos que iban encima de ellas. ¿Se acuerdan de aquel profeta que por el lucro del dinero del rey Balac, Dios le decía: no maldigas a este pueblo? Y él buscaba la manera, como tal vez por este lado te puedo maldecir al pueblo. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en lo que le iban a dar. Después dice que un ángel le sale con una espada desenvainada. La bestia en la que iba encima no quería pasar, y él no podía ver lo que estaba delante, y la bestia sí lo veía, y él le pegaba y le pegaba y le pegaba, hasta que Dios le abrió la boca y le dijo la bestia: ¿cuántas veces te he cargado conmigo? ¿Y por qué ahora me golpeas? Entonces se le abrieron los ojos a aquel hombre y vio que estaba el ángel allí con la espada desenvainada. Entiendo yo entonces que las bestias, hermano, actúan más inteligentemente que muchos seres humanos. Porque el alcohol los golpea, los deja en crisis, han perdido familia, hermano, han perdido estatus, han perdido todo, pero siguen empinándose. La droga los ha destruido, pero siguen inyectándose. Han perdido familia, pero siguen en el adulterio. Tan torpe era yo, dice. Era como una bestia delante de ti. Esa confesión me llegó al alma, hermano. Porque digo, ¿cuántos necesitamos tener esa sinceridad con el Señor? Ese momento en que le diga al Señor: papá, por poco te abandono. Señor,
una falda me pone a temblar. Señor, un lingote de oro, un manto babilónico, lo estimo más que tu palabra. Porque aquel hombre Acaán oyó que dijo el Señor, todo eso es maldición, pero los ojos se le abrieron al oro, a la plata y a los vestidos lujosos, y se lo llevó para su tienda. Y no solamente se condenó a él, sino que condenó a su familia y tomó la peor decisión, la decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. Y esa decisión lo llevó a la muerte. Las cosas materiales, yo no le digo que no son de beneficio, sí nos ayudan, resuelven problemas, pero no es Dios para que le sirvamos, para que nos entreguemos por completo a ella. ¿Por qué? Porque nos van a enceguecer, nos van a entorpecer y nos harán que andemos peor que una bestia. Con todo, yo siempre estuve contigo, dice el salmista. No por él, sino porque Dios nunca lo abandonó. Y la misericordia de Dios ha sido tan grande con nosotros, tan extraordinaria, tan poderosa, que en los momentos más débiles de nosotros es cuando la fuerza y el poder del Señor no nos ha faltado. Hemos venido fríos, tiesos, hermanos, hemos entrado por esa puerta y salimos gozosos, en fuego, no por las acciones que usted hizo ni por las que yo hizo, sino porque la misericordia de Dios dijo, le voy a soplar un poco a este, le voy a avivar un poco a este, le voy a dar un poco más de mi unción a este. Y salimos fortalecidos, hermano, a punto de tomar una mala decisión, pero el Señor nos ataja el camino. ¿Para dónde vas? Tú eres mío. ¿Quién te ha dicho que tú eres del mundo? No te he despedido, no te he desechado. Por eso el salmista dice, mas sin embargo tú estuviste conmigo. Dice, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Me recibirás en gloria. Qué decisión más importante. Y aunque usted vea la prosperidad y la abundancia en otros, entienda de que solo en Cristo usted y yo tenemos la seguridad de una vida plena en el reino de los cielos. Nada vale más que el reino de los cielos. La recomendación del Señor es: buscad el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero si ponemos todo lo demás delante de nosotros y quitamos a Dios, hermanos, iremos a una condenación eterna. Seamos sabios. Aquel pobre, en su pobreza, en su enfermedad, empezó a tener más relación con el mundo espiritual que iba a llegar. Y empezó a ver con más deseos, con más ganas, estar en la presencia de Dios. El rico, por lo contrario, se empezó a alejar más de Dios. Quiso recapacitar cuando ya era demasiado tarde. Manda a Lázaro, hay un abismo, no se puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Manda entonces a Lázaro todavía a que vaya y le predique a mis hermanos. Tengo 5 hermanos que necesitan oír este evangelio. Abraham dijo: a Moisés y a los profetas tienen,
que a ellos escuchen. No, pero si resucita a alguien de entre los muertos, seguramente le van a creer. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite a alguien de los muertos, no creerán. Mientras tenemos la vida, podemos, por la voluntad que Dios ha puesto en nosotros, el libre albedrío, decidir dónde queremos morar. Llevar nuestras acciones a acciones justas, verdaderas, que honren y glorifiquen este glorioso evangelio. Yo no puedo decidir por usted ni usted por mí. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar para asegurar nuestra vida eterna. ¿Cómo ha meditado usted la palabra del Señor en esta noche? ¿Cómo ha venido caminando usted en estos días atrás? ¿Qué es lo que ha estado más dentro de su corazón? ¿Ha meditado, ha decidido servirle al Señor, pase lo que pase? Si usted lo ha hecho de esa manera, gloria a Dios por su vida. Pero si usted ha quebrado ese pacto, si se ha apartado, ignorando las consecuencias graves que tiene esa decisión, hoy el Señor nos ha refrescado la memoria. Hemos venido a su santuario, hemos oído su palabra, hemos oído su consejo, porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos, mientras tengamos aliento de vida, al arrepentimiento y a las acciones justas delante de sus ojos. Nos ponemos en pie en esta noche y le decimos al Señor: Padre, muchas gracias en el día de hoy por esta palabra poderosa, bendita, Señor, que usted nos ha dado en este día, por ayudarnos a reflexionar, a entender, Señor, cuál es su voluntad para con nosotros. Hoy, Señor, nos humillamos como hijos, como siervos suyos, Señor, pidiendo la fuerza, pidiendo Señor, esa fe que nos falta en nosotros, que nos ayude a tomar, Señor, toda la armadura suya para poder enfrentar, Señor, todos los retos, los desafíos, Señor, las luchas espirituales, Señor, que vamos a tener en ese día malo, Señor, en que seremos probados o tentados. Tenga misericordia de nosotros. Ayude nuestra debilidad, Señor. Levante bandera, Señor, sobre este pueblo, sobre esta iglesia, para que ninguno, Señor, se aparte de sus caminos, sino que todos, Señor, cada día nos acerquemos un poco más, tengamos una experiencia más personal, Señor, más viva a través de su Espíritu, Dios mío. Padre, que el conocimiento aumente, el temor suyo, Señor, aumente en nuestros corazones, Dios. Aleluya. Padre, que podamos vencer los designios, los deseos de la carne, Señor, y poder vivir una vida, Señor, conforme a su Espíritu de hoy en adelante, porque queremos morar en esos lugares de gloria. Queremos entrar, Señor, a esos umbrales de gloria. Queremos estar en su presencia, Señor. Si la muerte nos sorprende, Dios, estar preparados para ese momento. Si el arrebatamiento, Señor, estar listos, Señor, para ser arrebatados. Señor, necesitamos de su fuerza, de su gracia, de su poder, de su unción, de su gloria, Señor. Llénenos en esta mañana. Satúrenos, Señor, aleluya, con su Santo Espíritu. Necesitamos, Señor, aceite fresco, aceite del cielo, Señor. Aceite, Señor, aleluya, que haga reavivar, Señor, el gozo de nuestra salvación, los deseos, Señor, de perseverar hasta el final. Padre bueno, que nosotros con nuestra familia, Señor, perseveremos en su voluntad, Dios mío. Quite, Señor, toda frialdad. Quite, Señor, ese estancamiento que nos limita.
Señor, no permita, Señor, aleluya, que la riqueza, que los bienes materiales, Señor, nos aparten de este propósito, sean un obstáculo a nuestras vidas espirituales, Señor. Que tomemos decisiones sabias, Señor, basadas, Señor, en su palabra, en su verdad, Señor. Aleluya, mi Dios eterno. Y así confiadamente, Padre, esperar en su voluntad, en su glorioso nombre, Señor. Pido que en el día de ahora fortalezca al débil, levante al caído, Señor, dé fuerza al que no tiene ninguna, Señor. Haga resplandecer su rostro sobre este ministerio, Señor. Cada dama, caballero, joven, niño, Señor, cada familia, Padre, de los que nos congregamos en este lugar, Dios mío, tengamos, Señor, a bien, Señor, seguir hacia adelante. Padre, que cada día nos afirmemos, Señor. Oh Padre Santo, aleluya, nos deleitemos en su palabra, Padre amado, eterno Dios de los cielos y de la tierra, aleluya. Que nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, sean purificados, Dios bendito, aleluya. Padre Santo, con su divina presencia, Señor. Padre, mire, Dios mío, aquellos que ya no pueden o no quieren seguir hacia adelante, tome control, Señor, de sus mentes, sus corazones. Anímelos en su verdad y en su justicia. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos, Señor, lo rogamos en esta noche. No sé si hay alguien que necesita oración, que quiera reconciliarse, aceptar al Señor como su Salvador. Podemos orar, podemos unirnos en el día de ahora. Si usted ha oído la voz del Señor y cree que necesita de su Santo Espíritu en el día de ahora, no lo dude, acérquese al trono de la gracia. La Biblia dice que entremos confiadamente para hallar gracia y tener el oportuno socorro, aleluya, que nos ayude, bendito Dios, a triunfar, a vencer. Señor, aleluya, gracias le doy por este tiempo, Dios mío. Padre bueno, Padre de misericordia, le ruego, Dios, que tome el control, Señor. Aleluya, Padre Santo, y que lleguemos con bien a nuestros hogares. Que seamos liberados de todo accidente, de toda trampa, de todo mal, Señor. Para que en unas horas más, Señor, nos volvamos a reunir en este lugar para seguirle dando culto, alabanza y adoración. Nos vamos de este lugar, pero no de su presencia, Padre bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos despedidos. Gloria a Dios.